Yo dije, ¿qué es en francés? Y estoy entendiendo. ¿La película? Porque es una lengua romance. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es el cerebro? Eso se llama gramática universal, señora Ochoa. Aquí usted no sabía, ya la chica ya sabe. Que no va a haber semana académica. No, pero no hay clases. Ok. Bueno. Solamente el viernes va a haber este concurso de perfil. Es el de la siguiente semana. Por si quieres apurado. A las 12 va a ser el concurso que insistía la persona. Bueno, sí, cuenten conmigo, sí vengo, porque voy a estar por acá el viernes. Sí, pero es que no es para las entonces, de ahí viene, por eso es que vamos. No, esa película, ¿les gustó? Cuando vi la película, dije que esta película se marca mucho como la de Tarzán, la de Libro de la Selva. De ahí se inspiraron para esas películas. Solamente que hizo un cambio, porque a ese niño y en Tarzán era como de que se pero habló, luego él se defendió. Bueno, ahorita vamos a ver. Van a ver qué interesante todo lo que muestra, porque a diferencia de Tarzán y el Libro de la Selva, son historias pues más romantizadas. Y esta está basada en el trabajo pedagógico de un maestro y además el director quiere exponer, o sea, hace una crítica. Quiero ver si ven la crítica, ¿no? Creo que por eso nos sirve muchísimo. Ahorita empezamos a platicar. Me da gusto que tengan ganas de hablarla, que la hayan visto. Mira, ¿y qué pasó con tu sobrina? ¿Le gustó? Ahora. Hola, buenos días. Perdón, quienes están conectadas, Paola. Ahorita ya iniciamos. Es que me da gusto que parece que hay entusiasmo por... ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve mi diapositiva? Qué barbaridad. ¿Alguien me puede decir por qué no se ve? Ya vi por qué. Perdón. ¿Viste la película, Paola? Sí, profe. Lo que me pasa es que, ¿cómo es que el niño supo matar un pelo? No te me adelantes. Qué bueno que la viste, qué bueno que la quieras comentar. Lo que vamos a aprender a hacer es que vamos a estructurar nuestras ideas, porque no les pasa que a veces queremos hablar y empezamos como si no hubiera un orden, ¿no? Entonces, y bueno, ese va a ser el ejercicio que al final, bueno, después se los digo para que lo vayamos pensando pedagógicamente, ¿no? Y vean lo importante, ¿no? De las bases filosóficas de todos estos temas, porque ustedes van a llevar otras teorías, pero vean que hay otra parte que nos permite analizar esto. Bueno, vamos a iniciar, bueno, van a tener entonces, como no hay actividad, no van a tener semana académica la siguiente semana, pues sí, aprovechen, descansen, pónganse al corriente, porque después de una semana más, de nuevo exámenes. ¿Sí? Sí, así es esto, chicas. Sí, no, pues imagínense también para nosotros, es una presión terrible. Creo que todos estamos iguales, pero vale la pena. Bueno, vamos a iniciar. Habíamos visto la importancia. Esta es otra de las características, ¿no? Que vimos al inicio de lo que toma en cuenta la antropología filosófica como parte constitutiva del hombre, y no es menos importante de la vida, pero sí es muy importante porque hay una interrelación entre todas, ¿no? Habíamos visto cómo, bueno, no siempre ha existido el lenguaje. Hubo una etapa en el proceso evolutivo donde se empezó a hablar. Y el primero de nuestros ancestros que se tiene evidencia que habló
fue el Homo sapiens, ¿no? Entonces, el lenguaje, como vamos a ver, la película nos va a ayudar muchísimo a entender todas estas ideas. Es que Cassirer dice que tenemos un lenguaje simbólico. Para empezar, vamos a citar, seguramente han oído la frase de un lingüista que dice de Sapir que no es natural de las cosas llamarse como se llaman. Nosotras las llamamos, ¿no? Entonces, con esto, ¿por qué creen que sea importante tomar en cuenta eso? Que nosotros llamamos a las cosas. Y que no es natural de las cosas. Sí, a esto le pusimos yogur, ¿no? A esto le llamamos libreta, ¿no? Lentes. O sea, no es natural que se llamen de esa manera. Nosotros las llamamos, ¿sí? A las cosas. ¿Por qué creen que es importante hacer esta reflexión? Porque parece muy obvio, ¿no? A lo mejor les ayuda a pensar otra idea. Otro gran filósofo, Wittgenstein, dice que el límite de mi lenguaje es el límite de mi pensamiento o de mis pensamientos. Díganme, ¿por qué es importante esto? ¿Qué nos dice? Porque empezamos como tenemos tantos de objetos que seguimos llamando como que escuchamos, pero los demás no hacen. Estamos haciendo. Yo puedo acostumbrarnos a que creamos, como nos está diciendo, busquemos el por qué o por qué se quiere así o por qué se le da ese nombre. Ajá, sí, bien con la observación. Fíjate, te estás adentrando a uno de los problemas que se retomaron en cuanto al lenguaje, ¿no? Si nosotros no conocemos algo, no podemos hablar de ello, no podemos llamarlo, ¿no? Entonces, vean, y aquí, bueno, vienen muchos aspectos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a permitir que mi lenguaje sea más amplio? Pues sí, que lo interprete de manera correcta. Pero fíjate, qué bueno que señalas esto, Sheila, ¿no? Interpretarlo de manera correcta. Entonces estás hablando que el lenguaje se entiende dentro de un contexto. Porque es lo que decía en la lectura igual de que el humano lo interpretaba como cosa. O sea, yo puedo decir que es un termo porque yo lo interpreto así, pero no es algo que, o porque el mundo exterior te lo interpretó así. No, realmente porque, pues, tú sepas por qué se llama así. Sí, y vean, si nosotros, eso por ejemplo los lingüistas toman mucho en cuenta, porque por ejemplo, si nosotros vemos la raíz, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando estas palabras tienen una raíz en nuestra lengua, como tienen un nombre específico. ¿Recuerdas cómo se llama? ¿Cómo se divide las palabras? El nombre, sí, en sílabas, pero también tiene otro. Bueno, las raíces de donde viene, ¿no? Eso nos dice mucho de la palabra, ¿no? Por ejemplo, pedagogía, ¿no? ¿De dónde vienen las raíces? Creo que son griegos, ¿no? ¿Se le dice la No. Etimología. Etimología, muy bien, sí. Sí, ¿no? Entonces, si conocemos la etimología de las palabras, vamos a ver que es muy interesante porque nos ayuda a lo que planteaba Sheila, ¿no? A conocer
¿A qué se refiere? Y nos sorprenderíamos, por ejemplo, todas las palabras, las raíces, de dónde vienen y cómo las estamos usando, por un lado. Pero por lo otro también mencionas algo bien interesante, Sheila, porque no todas las palabras significan lo mismo, a pesar de que hablemos español. En Colombia, en Argentina, en Chile, que también hablan español, seguramente habrá palabras que tengan otro, las mismas que usamos tienen otro significado. Es como las palabras que, bueno, que tienen el mismo nombre, pero cada Ese es otro tipo, ¿no? ¿Cómo se les llama esas palabras? Las que se dicen igual, se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Sí, ¿verdad? Vean cómo el desuso de esas palabras se nos olvidan, ¿no? Entonces, sí, también esa es otra característica. Pero a la crítica que va a pensar lo que señala la educación. Ay, Dios, usted me dice cuando se vea el pasado. Ay, no se falta. Sí, ¿verdad? No, mira, tienes razón. Gracias. Gracias. Ay, creo que mi coordinación es muy mala. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Homónimas. Muy bien, ¿sí? Sí, y vean, ahí vemos la raíz, o sea, ¿cómo nos ayudaría a pensar cuál es? Ahorita pues tenemos el dispositivo de inteligencia artificial, pero si pensamos que es lo mismo y nos vamos a la raíz y vea cómo se dice igual. ¿No? Entonces, eso bueno, es lo interesante. Entonces, si nosotros no leemos, si nosotros no investigamos más sobre algo, bueno, pues aquí está el límite de lo que yo voy a pensar, ¿no? Entonces esto va a ser, es muy interesante. Bueno, entonces el lenguaje, nos decía casi es simbólico, por lo que ya nos señalaba Sheila, pero también bueno, vemos cómo todas estas palabras, y bueno, es increíble, ¿no? Porque yo estoy emitiendo una serie de sonidos que ustedes están entendiendo. Entonces, el lenguaje tiene relación con el pensamiento. ¿Qué fue primero, el pensamiento o el lenguaje? El pensamiento. A ver, ¿pensamiento por qué? Vamos a ver el pensamiento. Pues porque tendrías que analizar lo que estás viendo para poder decir lo que es. ¿Crees que podría analizar primero? ¿Cómo analizas si no tienes lenguaje? Imaginen que estamos en las cavernas, que tenemos hambre y vemos un hermoso jabalí que anda por ahí paseando. ¿Escucharías primero el sonido que emite el jabalí para poder decir y discernir que hay un animal? Discernir, otra vez, estás hablando de pensamiento. Primero escuchar y Pero no vas a pensar si cosas solo quieres escuchar vas a escucharlo primero. O sea, tienen hambre. No se escucha, se oye, porque ya escuchando tú ya analizas las cosas. Escuchar y oír es una cosa muy diferente. Ajá, bueno, sí. Ajá. No, pero vas bien, Verónica. Ajá. Ajá, bueno, hasta ahí, ¿qué más? Pues sería primero el pensamiento, porque primero surge la duda de lo que está pasando, de lo que es. Entonces lo que haces es primero como que tratar de reflexionar lo que quieres dar a entender y ya de ahí nace el lenguaje, porque ya lo vas con palabras. Ajá, Pero lo que piensas con las palabras. Igual Casiler decía en su lectura que supuestamente era el lenguaje algo espiritual, o sea, algo que decías por decirlo, que después de un tiempo ya se empezaron a hacer
en las que ya te ponían cómo escribir, cómo leer y cómo interpretar las cosas. Pero hasta después. Oiga, estás diciendo que los dos lo interesante que dice Sheila es que vean, está justificando de acuerdo a la lectura. Lo interesante sería es que si te surge una duda es ver cuáles son los críticos del bachiller, ¿no? Entonces, entonces vean, eso es lo interesante de estos temas, ¿no? Que no se queden solo con un autor. Aquí estamos tomando un texto clásico, ¿no? Que claro, ya tiene un texto viejito, pero y ha tenido muchas críticas, pero ha reflexionado sobre lo fundamental en el tema. No es una respuesta fácil, ¿no? ¿Qué fue primero? Algunos especialistas, por ejemplo, más recientes, señalan que la manera de comunicarnos primero debieron haber sido puros gestos. Y bueno, y ahí se acerca lo que señalabas, Verónica, ¿no? O sea, sí son los sonidos, son los gestos. Ahorita espero que ya estén pensando en la película, en dicto. Pero, bueno, es bueno lo que explican aquí mis compañeros, es como cuando le aprende un niño. Primero observa, pero se le da la curiosidad de qué es. Pero no, porque al principio, por ejemplo, él, cuando es bebecito, él dice unas palabras y ¿sabes tú qué significa? No, o sea, pero como A ver, espera, Juliana, que termine ya. Tú tienes como esa, bueno, es lo igual, lo que se decía en la lectura, es de que un bebé lo que hace es pues interpretar, bueno, no, decir las palabras supuestamente que pues son como por instinto, es lo que decía que era por instinto del lenguaje, ¿no? y que ya después un bebé no dice, imita lo que era lo que ella se decía en la película, que imita lo que igual en las escuelas y eso, que lo primero era que imitaba al maestro. Entonces, eso que están diciendo es bien interesante. Les voy a decir por qué. Porque no he revisado proyectos de sus compañeras cuando alguien se interesa en el lenguaje y están ocupando métodos que no están buscando teorías básicas de cómo es el proceso de aprendizaje. Y vean si no es un gran problema en las escuelas donde cuesta mucho trabajo el proceso de lectura y escritura en los niños, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengan bien claro y que tengan muchas dudas sobre eso, porque teorías sobre el proceso del lenguaje y la enseñanza, y bueno, los mejores lingüistas pues están agarrados de las greñas en cuanto a señalar qué es cuál es la mejor manera de enseñar a un niño a hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí en esto que ustedes han señalado, que es una imitación, ¿no? Les voy a conseguir un video bien bonito de Plaza Sésamo donde critican esa teoría de la imitación. Bueno, entonces siempre imitamos por gestos. Y aquí creo que también otra cuestión muy interesante del texto es que está comparando, para poder entender cómo es el proceso del lenguaje en los humanos, qué pasa con los animales. Y nos pone varios ejemplos, ¿no? Seguramente los animales tienen su lenguaje, su propio lenguaje y manera de comunicar, pero ninguno ha sido como el proceso que ha tenido el hombre, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente han visto que hay el caso de los chimpancés. Toda esta rama es increíble porque compartimos el 99% del ADN de un chimpancé, ¿no? Pero ¿qué fue lo que nos hizo diferente? Los cambios genéticos. Y uno es caminar, estar en vida. El Homo erectus fue el primer ancestro que se paró. Y eso cambió porque permitió que el cerebro se desarrollara también de otra manera. Algunos lingüistas nos han encontrado, bueno, y antropólogos, es que la manera de vida también ha formado una cavidad que nos permite emitir ese sonido, que los animales no pueden.
si vieron en la película cómo caminaba al principio Víctor, ¿no? No caminaba él, ¿no? Estaba pues en 4 patas. Entonces, es importante toda la anatomía que tenemos para poder hablar, porque también aumentó el volumen de nuestro cerebro, ¿sí? También lo que ayudó, vean, empieza el pensamiento, ¿no? Antes que hablar, o sea, ven la necesidad, como señalaba Verónica, y empiezan a fabricar utensilios, ¿no? No los llaman de alguna manera, pero empiezan que es con el Homo Faber, el primero que empieza a crear estos utensilios. ¿Y por qué es importante? Porque empieza a haber mayores conexiones neuronales. Sabemos cómo el proceso evolutivo es bien interesante, porque todo lo que hizo el hombre por necesidad lo fue llevando a que seamos de esta manera, ¿no? A poder pensar, poder hablar y, bueno, y tener lenguaje, ¿no? Y sobre todo, como habíamos visto en la clase pasada, que haya una socialización, que es lo que nos ha permitido sobrevivir. Bueno, también para algunos neurólogos, el gen del habla se ha identificado como el FOXP2, ¿no? Dice que es el gen maestro que activa y desactiva genes involucrados en el aprendizaje de nuevas tareas, lo que no se ha encontrado este gen en otros animales, ¿no? Pero también hay un proceso bien interesante, bueno, ahorita vamos a regresar a ello, y bueno, otra de las ideas que quiero destacar es que es lo que nos dice, ¿no? Que a través del lenguaje, vean, es como nosotros pudimos transmitir y empezar con este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que se dio desde los hombres ancestrales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que empezaron a conocer, lo que les ayudaba a sobrevivir, necesitaban transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, surgió esta enseñanza de cómo transmitir ese conocimiento, y por eso es que, bueno, el lenguaje fue lo que les permitió hacer, ¿no? Entonces, y distingue, ¿no? 2 tipos de lenguaje, el emotivo y el que tiene estructuras sintácticas y lógicas definidas. Eso lo vamos a analizar, sobre todo con la película. Sheila, ¿sí viste la película? Vi una pequeña parte. Oh, me hubiera gustado, si leíste Cassirer, creo que, tú sí la leíste, sí viste perfecto. ¿Lulu? También. Perfecto, bueno, creo que nos va. Entonces, Cassirer dice que los animales sobre todo se caracterizan por tener un lenguaje emotivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los animales expresan rabia, terror, desesperación, disgusto, ganas de jugar, satisfacción, ¿no? Y esa es una de las fronteras con el lenguaje también humano. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que Cassirer plantea es que hay unos límites, ¿no? Del pensamiento en los animales. Sin embargo, y bueno, pone los ejemplos. ¿Se acuerdan cuál ejemplo puso sobre los caballos? Que había una feria, ¿no? Donde presentaban a un caballo que supuestamente sabía hacer operaciones matemáticas. ¿Quienes leyeron el texto se acuerdan? Se le ponían una operación matemática y el caballo escogía una carta donde estaba la respuesta. ¿Sí? ¿Realmente el caballo podía hacer operaciones matemáticas? No, ¿qué fue lo que pasó? Que estaba condicionado el caballo, ¿no? Estaba condicionado y él ya sabía, ¿no? Siempre iban a preguntar lo mismo y la respuesta era la misma, entonces sabía cómo era, ¿no? Entonces ahí habla de esta teoría del conductismo de Pavlov, ¿no? Que seguramente ustedes han estado ya
viendo, ¿no? Entonces, eso pasa en los animales, pero estudios recientes, no sé si vieron ese video que también es muy interesante, donde a chimpancés los están enseñando, o sea, ya aprenden a hablar en el lenguaje de sonido, ¿no? Es increíble que puedan hacer eso, pero también les estaban ayudando a que les decían una palabra y tenían cartones o figuras de animales. Entonces, en caballo y ya los chimpancés sabían elegir la figura adecuada de acuerdo al animal que les decían. Pero ¿saben qué fue lo más interesante? Que les dijeron el nombre de un animal que no estaba en las fichas, que era pato. Pato. Ajá. Y entonces lo que hizo el chimpancé fue coger dos animales, que era uno, era un pollo, y el otro donde estaba en el agua, ¿no? Entonces empezó a hacer una asociación. Esto claro que pone de cabeza a los lingüistas porque quieren saber qué pasa en el cerebro, a dónde está infiriendo que hay algo que él no sabe, que él no conoce, pero que sabe que puede ser, ¿no? Y si esto pasa en un chimpancé, bueno, es para poder entender lo que pasa en el cerebro. Entonces, es muy interesante este tema del lenguaje. Bueno, aquí está Juan el Listo, se llamaba el caballo. Bueno, entonces, bueno, reaccionaba de acuerdo a la conducta de su dueño, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que el pensamiento, el lenguaje, es lo que nos va a permitir también desarrollar inteligencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver, hay muchísimas definiciones sobre inteligencia, pero una de las que señala, se toma como base aquí en el texto, es que la inteligencia es la adaptación al medio o modificación adaptadora del ambiente. O sea, ¿cómo nos vamos nosotros a ir adaptando en ese ambiente? ¿Cuál es la imaginación? ¿Cuál es la inteligencia práctica que vamos a poder desarrollar? ¿Sí? Bueno. Este es otro ejemplo de lo que hacen los animales al hablar de la idea de la inteligencia. Es muy conocido este experimento. El del cuervo con las piedritas y estas botellas de agua. ¿Alguien nos puede explicar? Se dice que uno de los animales más inteligentes son los cuervos, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión entre biólogos, ecólogos, para ver quién es el más inteligente por todo lo que pueden hacer, ¿no? Algunos dicen que son las abejas, por todas estas estructuras de ingeniería, otros también los castores, por la ingeniería que logran desarrollar en las presas. Pero bueno, aquí lo interesante es ver que todos estos animales pues, han desarrollado una inteligencia que sorprende. ¿No conocen el caso de los cuervos, las piedras? Bueno, el cuervo quiere tomar agua, pero vean, ¿cuál es el problema con estos envases? Ajá, está cerrado y el que está abierto, el agua, el nivel es muy bajo para que tome el cuervo. Lo que hizo el cuervo es que fue por piedras y las metió al mar. ¿Y cómo se llama ese principio? ¿En física? Es el de acuérdense, cuando se sumerge en su tina, según el mito, ¿no? Y entonces se desparrama el agua, ¿no? Y ahí viene el principio de acción. Entonces, vean, sin conocer el principio de acción, que he leído, no puedo desarrollar prácticamente. Entonces, vemos eso, ¿no? Así, la inteligencia es cómo resolvemos los problemas. Y creo que esto es bastante interesante porque
Esto nos debería ayudar, y bueno, sobre todo ustedes como pedagogas, cómo desarrollar esa inteligencia en los niños, ¿no? Que realmente puedan ser creativos y resolver problemas. Bueno, entonces, también con esto es qué hay o qué hace que podamos desarrollar la resolución de problemas o acercarnos. Bueno, también cita los casos que seguramente ustedes han visto, películas de Laura Brickman y Helen Keller, sobre estas niñas sordomudas, ¿no? Porque a ver, si no escuchan sonidos, entonces se puede dar el pensamiento, se puede dar el lenguaje. ¿Qué pasa con las personas sordomudas? Ajá. Pero es que también cuando unos sentidos no funcionan, los demás sentidos también. Ajá. Y eso también es como de una forma. Sí, claro. Y bueno, para aquí, por ejemplo, lo que notaron en Helen Keller es que ella, para poder aprender a leer, tuvieron ese sentido, como nos señalas, ¿no? Se volvió más sensible el tacto, y entonces las letras se las dibujaban en la mano, ¿no? Y es así como llegó a conocer y cómo se acercó al proceso del lenguaje, ¿no? Entonces, con eso, fíjense, se da cuenta que cada cosa tiene un nombre, ¿no? Porque pues ella no puede escuchar cómo se llama, y entonces es así como aprende un tipo de lenguaje. Sin embargo, aquí es importante porque nos dice, a ver, el solo percatarse de algo no implica un acto intelectual, ¿no? Sino que tiene que haber en el hombre un tipo de pensamiento relacional. Esto me estaba acordando que circulan a veces en redes, no sé si les ha llegado de amigos, a donde dice que no hay que tener miedo de los errores, ¿no? Porque los errores siempre nos van a enseñar algo. Pero ya casi vean, hace la crítica. A ver, imagínense, de todos los errores, pues ya seríamos sabios, ¿no? Hubiéramos aprendido de las guerras, hubiéramos aprendido de que hubo un tiempo en que pues el planeta se destruyó y que a lo mejor el caso de Marte, ¿no? Que también hubo destrucción, cuidaríamos más nuestro planeta, ¿no? Entonces, por eso creo que es interesante esto. A ver, no, el que solo vea no va a implicar un acto intelectual. Tengo que tener un proceso, ¿no? Una maduración que me permita aprender de ello. Cita el texto a Herbert, ¿no? Y él dice que el lenguaje es un proceso, no es una cosa física para la cual tengamos que buscar una causa natural o sobrenatural. O sea, es algo que aprendemos. Y es interesante porque imagínense cuántos miles de años tiene el hombre hablando y sin embargo no ha nacido ningún bebé que se come, ¿no? Es un proceso que tenemos que aprender y es un proceso bien largo, porque a qué edad el niño empieza a emitir sus primeros sonidos, ¿no? Cuando ya empieza a hablar, y bueno, estamos en la universidad y todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Hablar y escribir. Entonces, pero también bien importante, porque eso va a ver con otro de los temas que vamos a ver. El lenguaje es el que va a formar mi concepto, ¿no? Bueno. También otra idea que me parece bastante interesante de Cassirer es que dice que sin el simbolismo, o sea, sí se va entendiendo lo que es para Cassirer el lenguaje simbólico, porque no solo llamamos a las cosas. ¿Qué más es el lenguaje simbólico para Cassirer? Que le damos un significado propio. Que le damos un significado propio que tiene algo cultural, ¿no? Imagínense que yo ahorita les diga, me viene la combi, al de junto le rugían las patrullas.
¿Me entendieron, no? ¿Tiene significado literal ungir las patrullas? No, pero nosotros ya asociamos con algo, ¿no? Eso es el lenguaje simbólico, es que nosotros podemos entender, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, es un ejemplo banal, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje simbólico es más amplio, porque tiene que ver también con lo que nosotros creamos para sobrevivir. ¿Alguien me puede decir por qué es importante esta idea que plantea, y vean, de nuevo, hace una referencia a los libros, ¿no? Que sin el simbolismo, la vida del hombre sería la de los prisioneros en la caverna de Platón. También quienes están en línea, chicas, de Chabeo Palola, ya saben, pueden interrumpirme. Sí, dice, a ver, Luz, Pues es que es muy difícil retomar sobre los pensamientos. Suponía que la caverna de Platón era estar encerrados y creer lo que se les ponía, que era la figura cuando el pecho. Ajá, sí. Entonces da como que al simbolismo que si nosotros no tenemos ese, digamos, el significado por las palabras, seguiremos atrapados en el mismo lugar y seguiremos creyendo lo que nos siguen diciendo o como lo estamos conociendo, ¿no? Como retomando lo de yogur. Si nosotros pensamos que es un yogur porque no lo dicen así se les da el nombre. Pero realmente el simbolismo es como que conocerlo por tu propia experiencia, por lo que tú sabes, por lo que tú estás investigando, no por lo que estás contando. Ajá. Sí, eso en parte, o sea, le estamos dando significado y eso también le da un gran significado a nuestra vida. Ahorita díganme, ¿qué les emociona? No, nada. Que no van a tener clase. Imagínate, sí. O sea, yo también me estoy emocionada por eso, ¿no? Por todo lo que voy a hacer en esta semana. Pero son parte de los rituales, ¿no? Que nosotros hacemos y que tenemos y que cambian, ¿no? Y que, bueno, porque seguramente vamos a hacer algo que tiene un significado importante. Entonces, todo eso le da, nos permite organizar nuestra vida, nos permite pensar, nos permite llevar a cabo otros ritos. Bueno, ahora sí vamos a regresar vamos a relacionar lo que dice Casimir con la película del pequeño salvaje. ¿Quién no la vio? ¿La vieron Litsi y Mari Carmen? La película del pequeño salvaje. ¿No la vieron Litsi? ¿La viste? ¿No? No, sí, Litsi, perdón, le preguntaba a Zuleima. ¿Por qué? ¿No te llamó la atención? A ver, quiero que sean sinceras. Yo quiero que la veo, niña. Y me digan, porque eso todo nos sirve pedagógicamente, ¿no? Y sobre todo para ustedes, Yo no vi la película, pero como también francés, nomás como que un poquito y busqué también como comentarios sobre Kenia. A ver, ¿no tenía subtítulos? Porque sí tenía. Eso me parece bien interesante para que empiecen a ver como problemas pedagógicos. ¿No? Yo prefiero que tener subtítulos, ya busqué y me salgo por completo. Ya busqué y se la entendieron. Pero me pasó por un rato y dije, no, como ya La película de está en la plataforma desde el inicio tiene subtítulos. Ajá. O sea, y de hecho se supone que si entra, bueno, a mí me parece que según el lenguaje es en español, y ya lo que tiene unas partes adentro de la película, ya solamente aparece. Pero según en la descripción de la película a mí me parece que era.
Eso que no está Dice que es en español porque es un ya la volví a poner. Pero sí, o sea, bueno, yo te pude captar, o sea, decían, y luego seguir la película. Vean, bueno, pero eso es lo que me interesa que veamos, porque bueno, hay quienes dicen, ay no, es blanco y negro, y con eso ya se aburre. Vean, ¿por qué nos interesa eso pedagógicamente? ¿Será una consecuencia de las pedagogías que nos dicen que todo tiene que ser divertido? Sí. ¿No? O sea, es para que empiecen cuando ustedes armen cosas. Yo quiero que tengan muchas dudas, que vean todos los problemas que tenemos en el aprendizaje, también como herramientas pedagógicas y cómo utilizar, porque aquí también la otra pregunta sería, ¿cómo hacer que realmente vean las películas que parecieran aburridas, ¿no? Y que llamen la atención. ¿Por qué? Por su calidad artística, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro, también me llama mucho la atención, ¿no? Eso que dices, ¿no? El que si mucha gente se queja de que, a ver, es que o leo o veo la película, ¿no? Porque estamos perdiendo esa habilidad, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me enfada ir al cine. A mí me gusta ver las películas en su idioma original. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque uno está escuchando otra gramática, otra lengua, ¿no? Que es bien importante en la formación de la memoria fonológica. Me decía algo que me gustó mucho, Verónica, es que de repente sentía que entendía el francés. Sí, porque somos de la misma familia, el español y el francés. Sí, es lengua romance. Y esa es la manera en cómo se aprende a escribir. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es importante, pero también, entonces, para que veamos esta pérdida de habilidades que estamos teniendo. Y eso tiene que ver con otro comentario que no me acuerdo si lo hiciste, Sheila, sobre el que, bueno, vi un video donde usted resume, ¿no? O sea, también venía en blanco y negro, Sí, bueno, entonces aquí es esto, ¿no? A mí me pasa mucho también que los alumnos no ven las películas y buscan que les platiquen en resumen. En este caso, a lo mejor espero que haya sido por tiempo, pero a veces también es esto, ¿no? Consecuencia de las habilidades que estamos perdiendo en el aprendizaje. Y es otro tema que vamos a ver en antropología. Ya no queremos perder el tiempo con las cosas que nos parecen lentas, porque consideramos que no es productivo, ¿no? Porque todo el que está rápido, hay que hacerlo rápido, ¿no? No hay que perder el tiempo. Entonces, vean si no es una consecuencia que vamos a tener con eso, el detenernos a poder observar. Los grandes experimentos, los grandes cambios, las grandes teorías, siempre se hicieron con una observación lenta, no rápida. ¿Sí? Entonces, bueno, vean, y nosotros lo estamos viendo desde el aspecto filosófico, ¿no? Entonces, sería interesante todos estos temas, desde, bueno, las teorías, que es lo que señalan. Bien, entonces yo les recomiendo que como pedagogas, de verdad se acerquen y vean las películas que les recomienden, ¿no? Porque ustedes tienen que aprender a observar y creo que es algo que se plantea en la misma película, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Les gustó la película? Sinceramente, ¿sí? ¿Saben? Bueno, seguramente en el video que escuché Sheila, que es un caso real, ¿sí? ¿No? y claro que hasta como puede dejar pasar, que ahí todavía existe eso a veces. ¿Qué es lo que, cuál es lo que existe? Pues el que tenga que ser como el maestro dice, o sea, que no quieras que el niño se desprenda como debe de ser, que él solito vea las cosas, sino que las cosas tú lo tienes que formar porque así lo dice la explicación. Bueno, vamos a ver, Otra cosa mucho que, por ejemplo, ahorita con los niños, pues hay niños que de repente sí suelen ser un poco más agresivos o tienen unas conductas pues no muy, bueno, pues normales, puede ser.
Pero he escuchado de mucha gente que dice que el niño se comporta de acuerdo a lo que lo rodea o de acuerdo a lo que lo escucha y ve. Y dices, no, pues sí que sí es cierto, ¿no? Porque ya yo, pues él había crecido más o menos de la selva, Antes de que continúe. Vea, no les llama la atención. Bueno, como nos comentaba, creo, Maritza, que inspiró, bueno, que hay otras que le recordó las películas del Libro de la Selva y Tarzán, ¿no? Bueno, se basaron en esta historia de Víctor, pero no fue el único caso el de Víctor, ¿no? Hubo otros casos famosos de niños también abandonados, unas hermanitas en la India. No sé si se encontraron con ese caso, o a cuál, Verónica, te referías. no me encontré porque investigué, Ajá. y me encontré que eran varios casos como el de la niña, no me entiende, pero que creció en un gallinero, Ajá. y cuando le encontraron tenía el comportamiento de los Ajá, bueno, en el caso de estas niñas de la India, las criaron lobas, ¿no? Incluso para salvar y rescatar a las niñas tuvieron que matar a las lobas, ¿no? Y las niñas, bueno, estaban agresivas, reaccionando, pues para defenderse. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y la racionalidad en el hombre es natural? ¿Las emociones son naturales? ¿No? Víctor, cuando lo encuentran, ¿cuál es la emoción que podemos ver en él? Miedo. Más que miedo, bueno, miedo y agresividad. ¿Sí? Entonces, las otras emociones, ¿es natural que las tengamos? ¿Sí o no? Bueno, ahorita vamos a empezar a ver. Todos son preguntas, ¿no? Para que veamos. Pero también, no sé si les llamó la atención, ¿cuántos niños abandonados hay? ¿No? Entonces, dejar de romantizar a la familia, el mito de la maternidad, o bueno, que es el que más prolifera, ¿no? Pero veamos entonces también si el cuidado de los niños es algo también innato o es cultural. Porque estos casos, lo que Truffaut, este director, lo que quiere hacer es hacer una crítica sobre el maltrato infantil. No, o sea, imagínense llevar a los niños a la selva y abandonarlos para que se mueran. una película donde cuentan, cuando le encuentran y lo revisan, dicen que en la parte del cuello encontraron una cicatriz. O sea, que lo intentaron matar y abandonaron. Que si hubiera estado más pequeño, Ajá. Entonces, vean, no estamos hablamos a lo mejor de este niño que solo tiene agresión, pero los papás que le hicieron agresión ya no eran niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos sentimientos o emociones o razón que hablamos que tiene el hombre y estamos viendo con los papás que no lo tuvieron? O hasta incluso verlo en donde lo llevan con la universidad, en el hospital de sordomudos, los niños que están abandonados. O sea, no también lo vemos en Víctor, el dejarlo abandonado, sino también los niños. ¿Sí? Solamente por ser diferente. Claro, Solamente por suponer que eran diferentes. Pues, porque, o sea, ellos a lo que estaban normalmente acostumbrados, pues para ellos era que el niño, por ejemplo, pues estuviera mal, sus acciones estuvieran mal, cosas. Pero pues yo creo, si estuviera en el ambiente de Víctor, entenderían las cosas. O, por ejemplo, actuarían igual que él y supieran, porque es así, no lo tomarían como un error, como una humana. y Sheila también iba por otra idea que me parece importante, en el sentido de que pues, lo diagnostican de alguna manera y lo llevan a un lugar que no es el adecuado para el desarrollo del niño, ¿no? Como no veían ahí, ya lo querían llevar a una otra clínica, en donde según el doctor decía que estaban enfermos. Así que, Sí, entonces es muy triste el
Y bueno, el caso de los niños abandonados en todo el mundo, en el caso de México es bien alto. Los que son más, bueno, más abandonados son los que tienen. También, bueno, ¿ustedes conocen Casa de Ángeles? Sí. ¿Y cuál es la característica que tienen los niños que están ahí? Sí, son como muy tímidos. Bueno, es que fue como ayudar a mi abuelita porque llevaba como, hacía como incursiones a los enfermos. Entonces un niño de ahí estaba muy enfermo, la verdad no sé, pero yo la acompañé y como que los niños te saludaban y todo, porque a la vez eran educados, ¿no? Pero iban contigo y como que les dabas miedo, o sea, tú decías buenas tardes, como que se alejaban. Pero bueno, eso sería pues, todos los niños, ¿no? Siempre el temor, bueno, digo, hasta uno ya en la calle, ¿no? Como adulto, ¿no? Con todo lo que pasa, sí, pero, bueno, lo triste de Casa de Ángeles es que es donde están todos los niños abandonados, pero que tienen una discapacidad. Entonces, sí, son los niños que nadie quiere adoptar. Lo más triste es que llegando a los 18 años no pueden estar ahí y no hay lugar para estos niños. Sí, pero imagínate a un niño con una discapacidad, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? La situación de esta casa. Bueno, entonces, regresamos a lo que estábamos viendo, ¿no? Encuentran, lo atrapan y ¿cuál es la reacción al primer lugar a donde llega? pues es que, bueno, igual lo ves que lo agarran, como que todos se acercan a verlo como si fuera un espectáculo o algo diferente. Cuando llega, bueno, no sé si lo conocen, todos igual como que se lo quedan viendo y los discriminan por no tener las habilidades que los demás tienen. A lo mejor eran sordomudos, pero por sus comportamientos, como que lo veían así como algo raro y que hasta le pegaban los niños. Bueno, vi que le pegaron. Los niños que pegaron a los niños. También, bueno, lo maltrataban y de hecho creo que lo querían mandar a París, ¿no? Ajá, o sea, lo maltrataban. Antes de llegar al hospital lo internaron y lo amarraron de la Ah, sí, lo quería bañar, pero como él, su instinto era agresividad y defenderse, porque nunca había vivido o relación con los hijos. Por eso que su comportamiento era así. Ya no lo veían regresar, lo veían como un niño normal, porque pues, igualmente cuando lo llegaron con los demás, con lo que hizo él se le echaba, porque no estaba acostumbrado, no sabía cómo socializar, y luego de hecho cómo socializar, ¿no? Entonces vean la importancia del proceso cultural y del proceso de socialización, de que se debe enseñar. Y eso creo que es un gran problema en las escuelas, pedagógicamente, porque llegamos y nos concentramos en los contenidos y no nos preocupamos por el proceso de socialización. Había una vez una alumna que realizaba un proyecto que ella estaba intentando implementar un programa de desarrollar las emociones en los niños, ¿no? Y entonces después de las actividades académicas, y entonces ya entramos a hablar sobre las emociones, ¿no? Entonces la pregunta era, a ver, ¿dónde se que entra? Debería ya haber ese proceso de emociones para que después de los contenidos maneja las emociones. Si estás en contacto con ellos 4 horas y nada más de 2 horas, media hora para emociones, no debería incluir este programa de emociones a lo largo de toda la clase, ¿no? Entonces, vean, eso es, creo que sigue siendo un gran problema y cómo lo podemos ver con estas críticas que después vamos a ver con otros filósofos acerca de que cada vez somos más individualistas, ¿no? Cada vez nos interesa menos el convivir o el resolver problemas en comunidad y más bien primero yo, ¿no? Bueno, entonces, vean, ¿quién aquí, o sea, lo critican
porque no es civilizado, pero estamos viendo una sociedad civilizada. Cuando amarran a un niño, cuando le pegan, cuando lo maltratan y cuando cobran por verlo como un espectáculo. Entonces creo que también es muy interesante eso que señala ahí, ¿no? Con lo que le pasó al niño, y de qué hablamos de esa civilización. Ahorita que dijo esto, me recordó a una película donde es un señor que no tiene una parte de acá y el brazo, como que da conferencias, ¿no? ajá, es Sí, lo pero que bueno, me sí, pues, yo me como al fin de espectáculo. ajá, De hecho, en esa época se acostumbraba a tener círculos de personas que vivían en comunidades o que no. Se veía como defectuosos. Sí, sí, qué triste, ¿no? Y entonces aquí es al tema que vamos, sobre lo humano. Estamos realmente comportando como humanos, ¿no? ¿Qué otra idea ustedes recuerdan que es importante ver? Bueno, el tema que también nos interesa, Víctor, va a ser la carencia del lenguaje, ¿no? Ahora, respecto a esto, ¿cuáles son los problemas que tiene Víctor por no hablar? No sabe identificar, por ejemplo, su palabra, hablar. Bueno, primero comunicarse, ¿no? No puede comunicar, no puede decir qué siente, qué quiere, que le duele. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el otro problema? Pues que cuando ya no quería aprender alguna cosa, o sea, era simplemente, o sea, no sabía cómo decir que ya no quería hacerlo. Ajá. Como que metía mucho error de educación. Ajá, o sea, porque era donde el señor le empezaba a enseñar a través de un con un amor. Le empieza a enseñar a poder dedicar, y es cuando el señor le dice que la duda que si realmente le está aprendiendo o realmente lo está evitando. Y lo castiga. Ajá, y lo castiga para ver cuál es su reacción. ¿Y cuál es la reacción cuando lo castiga? Y se da cuenta que él sí tiene ese sentimiento como de por qué, como que no hay injusticia o que tiene que pasar. Eso. Y empieza el tema de la conciencia. Cómo el lenguaje nos ayuda, ¿no? A empezar a desarrollar la conciencia. Y eso es bien interesante porque va a la pregunta que les había hecho al principio. Entonces, esos sentimientos, ¿no? Porque solo tienen la agresión y el miedo. Después, cuando está del cariño, y vean también la importancia del cariño en tempranas edades, ¿no? Cuando ve, Porque una vez que hizo cariño y Víctor, para que, bueno, cuando se sentaba con el doctor a dormir, el niño lo que hacía era agarrar su mano y que le tocara la cara. Y ahí el doctor dice, su forma de buscar el cariño, que se sientan queridos. Sí, eso lo hacía también con la... No me acuerdo el nombre de ella, pero sí, porque la señora lo que hacía era abrazarle y tocarle la cara. Entonces el doctor se da cuenta que esa es la forma en que él pide el cariño. Sí, y entonces ahí vemos, ¿no? La importancia que tenemos, y sobre todo en los niños, ese acercamiento, esa demostración de cariño, porque es como va a aprender él también la empatía, ¿no? Y bueno, vemos el sentimiento de justicia. Entonces, todos estos sentimientos que nosotros tenemos de alegría, porque él pues, tampoco reía, ¿no? ¿Son naturales o son culturales? Son naturales, nos dice Lu. ¿Alguien más? ¿Será que, a ver, y se vale que también hagan preguntas, ¿no? Si alguien afirma algo, aquí es no solo dar respuestas, sino hacer preguntas. ¿Qué otra pregunta les sentiría? ¿Será que si Víctor no hubiera conocido el cariño, hubiera sentido la empatía?
o hubiera conocido el sentimiento de justicia? ¿Será que Sí, por si algún, no sé, algún animal o que quisiera hacer algo, como que sabría cómo defenderse. O sea, a lo mejor son situaciones diferentes, pero al final de enfrentarse. Sí, bien. Porque, por ejemplo, cuando lo agarraron, o sea, él quería defenderse, como justicia de que están atentando. pero será que era justicia? El que no se quería ir, era el sentimiento de No, justicia. es que son dos cosas, porque, por ejemplo, él lo que actuó era como si fuera un animal, pero como tal un animal no es consciente de lo que está pasando. Él sí entiende, es un humano. Entonces, sí tenía ese acto de conciencia, pero no lo tenía bien desarrollado. Entonces, sí podía ¿Es humano esto? Sí. ¿Por qué? ¿Solo por el hecho de ser hombre? Porque es humano. Es humano cuando lo trata. Bueno, es que en ese momento yo creo que las personas debían tomar como un animal. Entonces, Al principio. ¿una persona es lo que las demás dicen? ¿De acuerdo a lo que señalan? No, está bien, díganme sus ideas. Eso es lo que, de eso se trata la filosofía, porque cuando tenga problemas, lo que tienen que aprender es a cuestionarse, es hacer preguntas que nos ayuden a entender. O sea, no las estoy fastidiando, chicas. Y si tienen dudas, y si se van con las dudas, perfecto, para que lleguen a buscar a todos estos teóricos que han visto a todos estos temas, porque creo que es muy interesante, sobre todo porque ustedes van a trabajar con niños. Y que tengan los conocimientos, bueno, quienes... A mí me ha pasado, y les voy a decir, pareciera que eso nada más... Sí, puede ser, porque, por ejemplo, en el preescolar, cuando están chiquitos, te das cuenta, lloran mucho. Ajá, patalean, y llegó un caso en el salón de mi hijo, en el preescolar hubo un niño que a la maestra la pateaba, la mordía y la volvía a morder y volvió a patear, se arrastraba y todo eso. O sea, como que ahí es como que dices, ya no sabes si es un niño o un animal. Tenemos un sentimiento de que cuando pasa algo externo a lo que estamos reaccionamos de manera inconsciente. A lo mejor él reaccionó de una forma más positiva de como un animal, pero si hubiera sido una persona normal, bueno, Y que es una persona normal. dentro de la sociedad, pues también era normal las señoras que le pegaban. Es que como ven, por ejemplo, ahorita nos salimos y nos quieren llevar o hacer algo las cosas, creo que vamos a reaccionar de una manera pues, agresiva, y es lo que hacía él. A lo mejor es como su forma de consciente, pero inconsciente al mismo tiempo. Oh, qué bueno que ya estás entrando en esto. Lo que va a encantar Hannah Arendt cuando veamos la conciencia. Bueno, yo espero que a todas, y que nos indique lo que dice Arendt. Bueno, en el sentido de la propuesta y la crítica que ella hizo a este tema. Bueno, entonces, Que no, pues que el ser humano se caracteriza como pensar cosa que no lo hacía. Entonces ya conforme el doctor o maestro le hizo enseñando cosas, pues ya fue como desarrolló eso. Entonces, no lo era y ya después. ¿sí? Entonces vemos que lo que nos ayuda a ser humanos es el proceso, el lenguaje, el aprendizaje que vamos a tener, que nos ayuda a tener conciencia. Por eso es este caso, ¿no? De los niños que agreden, no los están educando adecuadamente para aprender a controlar esto que tenemos, ¿no? O sea, esto que nos lleva a aprender a controlar estas emociones y sentimientos. Por lo tanto, sí, como dicen, nosotros tenemos estas emociones, hay una carga biológica, sobre todo
responden a la adaptación, a la sobrevivencia, el miedo. Es algo que nunca vamos a perder. Podemos ir a la calle y vemos a lo mejor a alguien sospechoso y nuestro cerebro se activa y nos dice, pues pásate en la calle, ¿no? Entonces, claro que en ese momento hemos aprendido a controlarnos, ¿no? Y no nos ponemos histéricas, o vamos directamente a golpearlo porque pues, nos pareció sospechoso que esto, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? Entonces, hay una base biológica, por ejemplo, pero todo eso tiene una carga cultural. O sea, lo que ha moldeado a la biología, a la agresión, es lo cultural. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Decimos, y algunos, bueno, lo veíamos la vez pasada, que también está en la parte que se llama el cerebro primitivo, ese sentimiento de envidia, bueno, también tenemos que aprender a controlar. O sea, ese es el proceso de humanización, pero también, aquí anoté una idea que me gustó, que ser humano, ¿sí? Es la producción cultural, la capacidad lingüística y la creatividad, ¿no? Y esto es lo que va a ayudar al hombre a preguntarse por su introspección. O sea, por quién es, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, humanizarnos es un proceso que tenemos que aprender, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, vemos los problemas con los que estamos enfrentando, pareciera que no hemos aprendido realmente a ser humanos, ¿no? Hay una gran crítica de un sociólogo, Norbert Elias, que decía que en lugar de civilizarnos parece que vamos al contrario, por todo lo que nos estamos haciendo como humanos. Bueno, ¿tienen algún otro comentario, algo que se nos haya pasado sobre la película? Chicas, las que están en línea. Ya casi en el final se escapa. Ah, qué bueno que lo señalas. Se escapa y uno como que a tratar de retomar otra vez como que su vida acá, bueno, lo que yo vi. Porque entra un gallinero y cerró una gallina, pero lo corretean. Pero no sé si, vio pasar una carreta. Quiero pensar que lo hizo acordarse del doctor, no sé. Y ya casi al final regresa otra vez con él. Eso es lo que ya no se adaptó otra vez a que su vida así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué regresó? Fíjense, se escapó, puede llegar a su medio, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué regresó? Hipótesis. Yo creo que ya no se estaba adaptando a lo que antes estaba. Creo que había regresado que estaba terminando, ¿no? Ya tenía un día, ya se había terminado a lo que uno es. Entonces, por eso regresa. Ya no es parte de donde era. Ya no puede sobrevivir de esa manera porque ya tiene conciencia, ya conoce otras cosas y por eso es que ya no va a poder sobrevivir en el medio en el que está, ¿no? Entonces, qué bueno que lo señala Juliana, y es otra parte importante de ese proceso, ¿no? Bien. ¿Alguna otra idea, algo que se nos haya escapado? En el caso que les había comentado de otros niños que también encontraron abandonados, que los rescataron, aquí en la película no se ve tanto, pero el problema que presentaban es que no confundían los sueños con la realidad. O sea, lo que soñaban, se asustaban y creían que existía, ¿no? Entonces, vean, también es otro proceso de concientización, de que diferenciamos. Bueno, no sé si les pasa, pero a veces sueñan y no saben si pasó o no, ¿no? Entonces, el cerebro ahí sí es bien, es muy interesante con esos fenómenos, pero también lo que mostraron es que les costó muchísimo trabajo diferenciar el tiempo, el presente, el pasado y el futuro. Ya en una edad adulta, entonces vemos que eso tampoco es un conocimiento natural, ¿no? Es un proceso de que el tiempo tenemos que aprender
de él para poder configurar en nuestro contexto, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones importantes a rescatar. Bueno, vamos ahora a la actividad que van a hacer y van a subir. Ahí están. Sí, a ver, vamos a... Van a, en parejas o tríos, van a escribir es lo que van a subir como actividad, pues tienen 10 minutos nada más, para hacer una reseña de la película. La van a hacer, pero desde la idea del lenguaje. Ya le hicieron de manera individual. Sí, porque lo que faltaría sería... Sí, porque fue la tarea. Sería la actividad 7 de análisis de la película, pero dice que en base con la tarea responder es Víctor Humano, ¿no? Ajá. De Víctor hablar. Nada más van a responder eso, ¿no? Pero van a tratar no solo de poner todo esto, es la respuesta a la síntesis que tenemos, sino ya viendo todo este proceso que escriban cuáles son estas características que vieron en la película que le permitieron a Víctor ser humano. ¿Sí? Bueno, si están de acuerdo o no en que era o no humano. Entonces quiero que argumenten con lo que vimos en la lectura y con lo que vieron en la película. Sí, chicas que están en línea. No, ya nada más estás Paola. Por favor, ¿sí viste la película, Paola, o no? Nada más como una parte de... Una parte, ok. Bueno. Entonces, pues céntrate en en la lectura, ¿sí? Con lo que viste, qué es lo que hace humano a Víctor. Y por lo menos un párrafo, un argumento, pero recuerden que tenga premisas y conclusiones, o que tenga una idea importante y una idea secundaria que la está justificando. Bueno, es importante que
vuelvas atrás para que marca que está publicando. Bueno, no vivo mucho solo, pero sí la película cuando ya está el mundo se una porque le dan aquí yo lo que creo es que porque muchas cosas por eso debería ser que no es natural de las cosas llamarse en el escenario de que como es una persona misma aquí la sensación es a ver qué quiere decir, qué significa y o sea qué quiere ser pero la que queremos estudiar y entonces nosotros queremos llegar a y entonces decía una gran de la aprendizaje que damos muchas cosas y creo que ese es el trabajo, ¿no? Empezar a buscar de las historias. Por ejemplo, tú aquí ya buscaste que es humanización, que es ser humano. Entonces ve cómo es el ser humano, lo que empieza los seres humanos, como yo creo, pero que bien pensamos. Ahí sería un primer momento para acercarse a descubrir sin duda, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y aquí, bueno, está uno de los cosas de la reflexión, es que nosotros queremos que todos pero realmente es muy se habla pero lo interesante es el tipo de reuniones que están haciendo para acercarse. Aquí podrías escribir que considero que los seres humanos tenemos de todas las personas con el desarrollo, con la evolución, pero ¿qué significa ser humano? Sí, y entonces se necesita el ser humano y debemos cambiar el concepto de ser humano. En todo caso, si no eres un espacio, no que la música o sea, para ver ese ese es el proceso todo lo que no sea sino que sea que les permita mejorar porque son bien con ella de que ser humano solo que somos personas decimos que no son humanas ¿de qué te sirve el curso si no tienes una cosa? No, si no necesitamos entonces también eso que tengo que a ver, estas son mis creencias voy a investigar cuáles son las críticas bueno, cuáles son las categorías conceptuales y que me permitan por lo que yo sé analizar y pensar y bueno, tener un argumento mágico de lo que es sí, bueno, entonces sí hay es que
terminar rapidísimo porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Por favor, vean. Es importante. Ahora, si lo dejo para después, de verdad que ya no lo van a ver, que me dejan a sentir otras cosas. Ya lo dejo. No poder no, porque podría ser que no equilibrio. A lo mejor es más eso, ¿no? Pero yo creo que no sirve porque estamos tratando de buscar las características. Aquí está hablando de la libertad, están aprendiendo específicamente. ¿Y cuál es mi problema? Eso no sabe. Que es otro problema que voy a veces solo me copias y no tiene sentido para mí. Otra cosa, bueno, voy a dejar más tiempo para que hagan esa bueno, chicas, se me sube su actividad, por favor, y nos vemos hasta dentro de una semana. Hasta luego, Paola, me subes tu tarea, por favor. Adiós.